Buenas tardes a todos y a todas. Para el aula de cómic, como siempre, es un absoluto placer tener aquí a dos personas que, bueno, pues podríamos hablar de autores, de autora, de premios nacionales. Yo, sinceramente, son dos amigos, o sea que me parece lo más bonito que es estas cosas. Bien, tenemos a Cristina Durán y a Miguel Ángel Giner. Tenemos la suerte de haberlos tenido ya varias veces aquí en la universidad, con lo cual siempre es una suerte el que cada vez que tienen una nueva obra vengan con nosotros. Una rapidísima nota pues para poner en contexto, aunque ya todos conocéis cuál es la obra de ambos. Decir, bueno, pues que son dos personas que van ya mucho tiempo involucradas en el mundo de la ilustración y del cómic. Algunos todavía recordamos aquello que se llamaba No aparcar, llamo grúa, que tiene ya unos cuantos añitos. Pero su obra de cómic empieza a ser importante a partir de la publicación de Una posibilidad entre mil, es cuando empieza a ser más conocida. Obras como Una posibilidad entre mil, La máquina de Fren, los ponen en un contexto, incluso abriendo un camino dentro del mundo del cómic, que es lo que hoy se conoce como medicina gráfica y que entonces nadie sabía que se llamaba así, pero que ya ellos forman parte de esa forma de entender la historieta, que ha dado lugar a pues, otra serie de obras como Cuando no sabes qué decir, etcétera, etcétera, o, por supuesto, El día 3, por el cual ganaron el Premio Nacional de Cómic. Ellos también han trabajado mucho el cómic institucional y yo creo que es algo que es importante aquí tenerlo en cuenta para esta presentación. Han hecho obras muy variadas, El siglo de oro, Blasco Ibáñez, Pillada por ti, Una niña, un perro y 1000 gatos. Es decir, ha habido una variedad importante de obras donde yo creo que lo que siempre ha habido alrededor de todas es el compromiso alrededor de lo que estaban haciendo. Y hoy estamos aquí para presentar su última obra, María la jabalina, que tenemos aquí, que es una obra que yo creo que en la línea de lo que han estado haciendo hasta ahora, pues cambia un poquito de dinámicas hacia algo que es diferente, pero que en el fondo parece lo que estaban haciendo. Estaba diciendo yo que Miguel Ángel y Cristina han hecho muchas obras de encargo institucional. Es verdad que hemos visto muchas obras, como ya digo, que han sido encargadas por instituciones, lo han hecho evidentemente con la profesionalidad que les caracteriza. Y cuando yo recuerdo que me comentaron en su día que iban a hacer María la jabalina, bueno, pues la idea que yo tenía cuando esto, pues es un encargo institucional más. Pero para empezar a hablar un poquito de esto, yo creo que esto es uno de esos casos donde empieza de una manera y acaba de otra. Que esto empezó como un encargo institucional, pero a poco que pases la primera página de este álbum, de esta obra, te das cuenta de que hay una implicación personal. ¿Cómo se pasa de un encargo institucional, que es uno más, a de repente una motivación personal y una implicación personal en la obra? Bueno, yo creo que para mí en el guión los personajes, siempre son los personajes los que te dominan y te llevan a los sitios que a ti te gustaría ir, ¿no? Y María la jabalina es un personaje con tanta fuerza que cuando leí el primer borrador, esto aparece porque se iba a hacer un documental en Sagunto que lo hace Robert Arnau, pero el documental no se lleva a cabo y entonces el ayuntamiento tiene la idea de hacer un cómic, ¿no? Y entonces a mí lo que me llega es esa especie de sinopsis sobre la historia de María la jabalina de Robert Arnau y ya me quedo, ya le digo a Cristina, esto es muy potente, ¿no? Además pasa una cosa muy curiosa porque realmente a mí me llaman para que yo busque un guionista para hacer la historia. Y yo hago un Pedro Pascal, es decir, cuando me llega la historia es tan buena que me salto la fase de pasarse al otro guionista y me la quedo para mí, ¿no? Digo, no, esto es para mí. Y entonces inmediatamente le digo a Cristina, Cristina está esperando también otros encargos de otros guionistas que estaba buscando y tal, pero no acaban de llegar y le digo, la historia es muy potente. Creo que vale la pena que nos metamos y que nos impliquemos en ella con la fuerza que se merece María. Y a partir de ahí pues ya va todo un poco rodado, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando Cristina empieza a contarle de qué va la historia también le asusta mucho. Siempre le pasa, cuando le pasa, le digo, esto es lo que vamos a hacer, siempre se asusta. Tú siempre. Pero luego al final siempre también acaba implicándose y bueno, yo creo que ese es el inicio de todo. Sí, es eso, realmente nos enamoró la historia de María la jabalina y sí que es verdad lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Que a mí al principio me asustó mucho porque tratar la guerra civil era un tema que la verdad que me imponía mucho, ¿no? Entonces sabía que iba a ser un reto complicado, pero eso, como bien dice Miguel Ángel, como si le hago caso a esas ideas locas que tiene de guionista, luego salen bien, pues digo, vale, pues seguiré haciéndole caso.
Porque evidentemente cuando aceptáis este trabajo yo creo que hay dos cosas que habéis nombrado en parte que de alguna manera pueden marcar el comenzar a trabajar y que marca mucho y condiciona mucho el proceso creativo. Una es evidentemente lo que tú has dicho, es una obra de memoria histórica, no es fácil introducirse en la memoria histórica y aparte tenemos referentes de memoria histórica que supongo que marcan pues una especie de losa a la hora de decir tengo que hacerlo al menos como lo han hecho ellos, pero por otra parte también el hecho de que es una historia muy poco conocida fuera del ámbito de Sagunto, es una historia realmente desconocida, yo desde luego desconocía por completo esta historia. ¿Cómo se afronta el trabajar con esos dos vamos a hablar de una dicotomía? Es por una parte quiero hacer algo de un concepto que es la memoria histórica, que es algo que está ya asentado y además dentro del cómic especialmente asentado, pero por otra parte tengo que dar a conocer una obra, algo que nadie conoce. Pues menos mal que no me dijiste eso antes, si no me hubiera quedado un problema a la hora de pensarlo, ¿no? Nunca pensé casi nunca pienso en lo que se ha hecho antes cuando me enfrento a un guión. Siempre intento como partir de cero y dejar que un poco el oficio, un poco el instinto y un poco mi manera de trabajar me lleven hacia los sitios que me llevan, ¿no? Pero no tengo en la cabeza, no sé, esa losa, ¿no? Que decías de, ostras, está ahí alta arriba, hay gente ahí muy potente, Jaume Martí, que haciendo cosas muy, muy fuertes. Si los cojo un poco como de referencia y sobre todo para no caer en las mismas ideas o situaciones que ellos, ¿no? Para que no parezca que me estoy copiando alguna escena. Pero por todo lo demás, no sé, intento trabajar como siempre, que es, esto lo decía Miguel Brieva el otro día en una charla, desde la más absoluta honestidad, ¿no? Yo creo que siempre hemos trabajado, Cristina y yo, desde la absoluta honestidad, y cuando te enfrentas a un proyecto nuevo tienes que trabajar siempre desde la honestidad. No me planteo otra forma de trabajar, ¿no? Sí, por lo que decías también antes de obra de encargo y obra personal, o sea, realmente, bueno, como tú sabes, las obras aunque sean de encargo, siempre nos las tomamos, decir, en serio y que estemos orgullosas de ellas, ¿no? De hecho, solo hay un cómic que nunca veréis, que nos encargó un centro y que eso nos hicieron cambiar tantas cosas que ya no era nuestro, entonces ese está súper escondido y no lo enseñamos, ¿no? Pero sí que es verdad que los otros de encargo los enseñamos porque sí que los consideramos nuestros. Pero en la verdad es que el paso de encargo a obra personal fue ya desde el principio, es decir, desde el momento que Miguel Ángel me convenció para hacerlo, dije, vale, pues si lo hacemos a tope y lo hacemos ya como libro nuestro, ¿no? Entonces, eso, de hecho, como anécdota os contaré que el presupuesto inicial era de 110 páginas y luego aquí el guionista escribió casi 170, entonces esas páginas extras de más no me importó hacerlas porque ya había pasado, o sea, ya era obra personal, ya, o sea, una cosa era el encargo y lo otro ya era la obra nuestra. De todas maneras, como obra histórica que es, supongo que el proceso creativo habrá tenido muchísimo trabajo previo, porque primero la historia, como estábamos diciendo, tú me decías que tampoco la conocías. ¿Cómo ha sido todo el proceso de documentación? Porque imagino que habrá sido bastante exhaustivo. Sí, ha sido durito. Pero por suerte el trabajo que había hecho Manuel Girona en su libro, el trabajo de la hongaresa con la obra teatro, el trabajo de Robert Arnau con el documental y el libro de Rosana Corral Márquez, que era un libro también de ficción sobre la historia, cuando tienes todos esos elementos, la verdad es que te facilitan mucho el trabajo, te facilitan el enfrentarte a algo así. Aún así, evidentemente, pues tienes que hacer un trabajo de documentación muy, muy exhaustivo, ¿no? Pues empiezas a ver vídeos, empiezas a ver programas de televisión, nos vamos a los sitios, nos gusta mucho en ese proceso de documentación ir y palpar el sitio. Fuimos al Muro de Paterna, fuimos a visitar la tumba de María, fuimos a la Puebla de Valverde, a ver la plaza donde había sido la traición. No sé, nos gusta mucho empaparnos. De hecho, es una de las partes que casi más nos gustan a los dos. Además, a Cristina explicar el proceso que tenemos. Tenemos un proceso de trabajo para ver si las cosas funcionan con tanta documentación, que creo que nos está funcionando muy bien, ¿no? Si quieres explicarlo tú. Sí, lo que solemos hacer es que, o sea, Miguel Ángel se documenta con todo, se lee todos los libros, se estudia todo, ya lo hemos hecho con los cómics anteriores también, y entonces él escribe el guión, incluso hace el storyboard o la planificación del story, y entonces me lo pasa a mí. Entonces yo cuando me pasa a mí el guión, yo no sé nada, es decir, yo no me he documentado de nada, para ver si realmente me entero de la historia, si la historia funciona, si me emociona y tal, ¿no? Entonces, una vez pasamos ya ese punto, entonces es cuando me pongo yo a estudiar y a documentarme, ¿no?
Y entonces cuando le empiezo a decir, ¿podemos cambiar esto? ¿Podemos cambiar lo otro? Entonces, bueno, ya sabéis que es un proceso... Empieza a decirme, pero el juicio pero esto, es muy tal, corto, es ahora, mucho más largo. Y ahora vamos a meter aquí una doble página, y ahora vamos a meter tal. Pero bueno, sí... bromas aparte, realmente es un proceso muy mezclado. Es decir, que aunque él realmente hace el guión, pues yo luego, cuando empiezo a documentar, aporto cosas y al revés también, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, a nivel gráfico ha sido complicado porque, bueno, afortunadamente sí que hay bastantes imágenes de la época y, bueno, hay dos fotógrafos que me han salvado la vida, que son el fotógrafo León de Puerto de Sagunto, que es el que hizo fotos de María y de su familia, y luego había otro fotógrafo que yo no conocía y que he descubierto. O sea, lo bueno de hacer cómics es que descubres un montón de cosas, que aprendes un montón. Y descubría al fotógrafo Vicente Barbera Masip, que estuvo trabajando para el Ayuntamiento de Valencia y para varios periódicos aquí en Valencia, y en aquella época lo fotografió todo. Entonces, todas las fotografías que hay del Hospital Provincial, de las calles, de tal, todo eso es de Vicente Barbera Masip, ¿no? De hecho, aún tengo pendiente, que sé que su colección está ahí en el Palau de Cervelló. Un día miré a verla. Entonces, sí que es verdad que el proceso de documentación nos encanta, pero también es verdad que no tiene fin. Es decir, yo no hacía más que buscar y hacer carpetas y carpetas de cosas, ¿no? De calles del pueblo, Sagunto, el hospital, el no sé qué. Entonces iba recopilando y realmente a veces me quedo encallada ahí porque, claro, también es ese momento de que no te quieres enfrentar al papel en blanco, entonces te dedicas a reunir hasta que, claro, ya llega un momento que dices, bueno, hasta aquí y voy a ponerme a dibujar. Sí, hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando haces memoria histórica de que si haces un hospital, intenta que las cunas que salen en ese hospital sean las cunas que estaban en ese momento allí, ¿no? Todo eso tiene que estar muy, muy bien cerrado antes de ni siquiera empezar a dibujar, ¿no? Sí, no, y lo que hicimos también es que una vez tuvimos ya la historia construida, antes de, o sea, ya había empezado a hacer bocetos y tal, pero tenía poco hecho todavía. Sí que, claro, quedamos con Manuel Girona, se lo planteamos, nos ayudó un montón porque sí que hubo cosas que dijo, mirad, pues esto lo veo más así, más así y tal, y sí que nos dio algunos consejos, la verdad, muy valiosos, ¿no? Y además siempre desde el respeto, es decir, entendiendo que una cosa es un libro de investigación y otra cosa es un cómic con una narrativa, ¿no? Cosa que no todo el mundo entiende, ya lo sabes, porque ha habido otros trabajos que hemos hecho que la gente se pone a cambiarte cosas del guión o de la composición de página y no toca. Y sin embargo, Manuel entendió muy bien desde el principio el proyecto. Y luego también visitamos a la familia de María. Fuimos, la hermana pequeña de María, Carmen, aún vive, pero eso, está muy mayor y no la pudimos visitar, pero el hijo de Carmen, o sea, el sobrino de María, sí que nos recibió con su mujer y la verdad que fue súper emocionante, porque claro, le explicamos todo, le contamos cómo iba a ser el cómic, le gustó mucho y además incluso nos contó alguna anécdota, que eso, hay alguna frase que sale que le añadimos después porque nos la dijo él. Precisamente en ese paso de trasladar esa documentación histórica al cómic, yo creo que es muy, muy interesante lo que... Lo habéis hecho siempre, pero Cristina, yo creo que tú... a los espacios no son simples escenarios, no son simples fondos que hay en la viñeta, forman parte de la narrativa y en algunos casos, además, vamos a ver aquí páginas donde los elementos escenográficos de los espacios, los edificios, se incluyen dentro de la propia narrativa como un elemento fundamental. ¿Por qué utilizas esa forma de ir más allá de utilizar el escenario como un simple decorado, sino darles un protagonismo especial de esa manera? Esa no te la habían hecho nunca, ¿eh? No, esa no. Pero es así. Es así. Muy bien traído. A ver, tengo que decir que o sea, normalmente, eso, cuando Miguel Ángel hace el storyboard, que es, eso planifica como si hiciéramos todas las páginas, normalmente me hacía incluso bocetos de cómo tenían que ser los encuadres y como él también es dibujante, pues un poco me marcaba un poco la narrativa. Pero bueno, ahora que ya llevamos tantos libros juntos, pues ya le dije, no me lo dibujes porque me agobio de ver cómo me lo planificas tú, porque lo quiero planificar yo, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas escenas que sí que las has planificado tú, quiero decir, y algunas cosas, por ejemplo, la idea esta del humo que atraviesa, esa es de él, ¿vale? Entonces sí que hay, eso, una vez más está todo muy mezclado, es decir, él sí que en algunas escenas me dijo, esto sí que me gustaría que fuera así, por esto y por esto, pero sí que es verdad que todas las demás simplemente él me apuntó lo que tenía que pasar y entonces yo ahí empecé a construir, ¿no? Y las composiciones y la construcción de las viñetas y la forma en que he hecho intervenir los elementos ha sido porque tuve un bloqueo monumental al principio, es decir, no sabía cómo afrontar este trabajo gráficamente.
Entonces, ya sabéis por mis obras anteriores que mi recurso favorito del cómic son las metáforas visuales. Entonces, claro, siempre me apoyo en ellas pues para los momentos fuertes, los momentos de emoción, para como dice Inés, para hacer visible lo invisible, ¿no? Y incluso a Miguel sí que se le habían ocurrido algunas metáforas y me las había propuesto y tal. Pero no sé por qué desde el principio dije, no, es que aquí no las veo, o sea, no las veía. Digo, no puedo hacer metáforas en este cómic, tengo que expresar las cosas de otra manera, ¿no? Y salirme un poco de eso, de la estructura así normal y no sé, buscar otro camino, ¿no? Y eso, y tuve un bloqueo bastante largo y bastante preocupante. Y nada, y tenía en mi cabeza ahí como... Veía como una nebulosa, ¿no? Y detrás estaba lo que yo quería hacer, pero no lo conseguía ver. Hasta que me desbloqueó leer el cómic de un compañero, de Elías Taño, el de Garafía, porque Elías tiene un estilo todavía más libre que el mío, todavía más rompedor. O sea, él sí que no se corta en hacer un personaje gigante al lado de uno pequeño y de hacer los edificios que se metan por aquí y por allá y tal. Entonces, esa libertad con la que él planteó su libro, de repente me sirvió a mí un poco para desbloquearme, ¿no? Y decir, vale, o sea, no hace falta que se está mirando por una ventana que yo tenga la misma perspectiva. No, o sea, voy a hacerlo como yo quiera, ¿no? Y como me salga. Entonces, esa búsqueda en las composiciones y en hacer integrar tanto los edificios como los elementos, como cambiar las perspectivas, mezclarlo todo y las formas de las viñetas, pues toda esa composición lo que ha hecho ha sido ayudarme a expresar las cosas que quería expresar. Entonces ha sido una búsqueda, eso, ya te digo, que al principio me costó, pero luego ya lo he disfrutado. De todas maneras, en la parte de contenidos, claro, el relato de María la Jabalina no es un relato fácil, en tanto en cuanto realmente es una historia del abuso, de los muchos abusos que ha tenido la historia, pero una de las características que tiene aquí es que realmente es la historia de lo que no ha ocurrido. A María Jabalina la juzgaron por lo que no ocurrió. ¿Cómo se plantea un relato en lo que tienes que hablar de lo que no ha ocurrido y de lo que tienes que mostrar es la mentira? Bueno, yo siempre me planteo este tipo de historias, voy a decir de una forma fría, que luego no es así, ¿no? Porque luego hay muchas sí, pero con cierta frialdad, ¿no? Casi como un documental, ¿no? Yo pienso que si tú planteas las cosas con una especie de realismo al principio documental, cuando llegas a los momentos poéticos, solo por el contraste ganan muchísima fuerza, ¿no? Y yo creo que tenía que jugar un poco con eso. Por eso al principio la vida de María es una vida con cierta cotidianidad. Va a la fiesta, va con su novio, está teniendo una vida normal y el contraste se produce. No está jugando todo el rato, intentando jugar todo el rato con lo positivo y negativo, ¿no? Está con un momento positivo, de pronto pasa algo que entra en el negativo, de pronto pasa algo que vuelve al positivo, entonces está jugando todo con ese contraste todo el rato, ¿no? Para intentar eso. Y luego definir la vida de María, pues imaginación, no sé, me imagino cómo era una chiquilla de esa época, tenía 18 años cuando estalla la guerra, quiero decir, y encima es una niña que le pasa todo por encima, le pasa la historia por encima, ¿no? Nos han comentado muchas veces que normalmente a las mujeres a una mujer le pasaba esto, a otra mujer le pasaba esto, pero que le pasara todo a la misma mujer en el mismo momento era raro, ¿no? Y bueno, pues eso. No sé si respondió a la pregunta. Sí, tranquilo. Me he ido por las ramas. Claro, en ese sentido, el hecho de que a María Jabalina le pasara todo, la convierte casi en una especie de icono de lo que fue la guerra civil, ¿no? Sí, y juegas con ese elemento, ¿no? De hecho, el otro día en una presentación hubo un señor que nos hizo así una especie de crítica que dijo, bueno, pero habéis contado la de María, pero no habéis contado la de otras mujeres que también les pasó. Claro. Eso no, porque María funciona como icono, ¿no? Como persona que todas las demás Marías que han habido en España se puedan ver reflejadas en ella, ¿no? Esa es la fuerza de la narrativa, ¿no? Si no entiendes eso, señor, no entiendes nada, ¿no? Pero bueno, le contestamos muy bien, pero sí, efectivamente es un icono porque, claro, como le pasa todo a ella, si hay alguna mujer que le ha pasado, alguna madre que le ha pasado, o abuela, va a tener un punto de conexión con esa historia, ¿no? Sí, además lo que ha sido bonito también del proceso del libro ha sido que
que no solo cuando fuimos a visitar a su familia y tal, sino otras muchas ocasiones ha ido como creciendo, ¿no? Es decir, aunque ya lo teníamos escrito, ya lo estábamos dibujando, cada vez que íbamos por Sagunto o hablamos con alguien de Sagunto o alguien de por aquí, porque al final he descubierto la cantidad de gente que hay en Valencia que tiene que ver con Sagunto y con Puerto de Sagunto, entonces la gente nos iba como contando cosas que de hecho algunas las hemos ido incorporando, ¿no? Entonces ha sido como un proceso muy vivo muy bonito de memoria viva de gente que te quiere contar y quiere aportar eso que sabe de María, ¿no? Y entonces sí que es bonito porque en Puerto de Sagunto, que allí sí que es muy conocida, claro, la gente la recuerda mucho y recuerda mucho a la madre, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho hablar de la figura de la madre y de la familia por ese apoyo que tiene durante todo el proceso, pero vamos, para nosotros la madre es un personaje muy fundamental en la historia, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, a muchos en la posguerra, pues mucha gente tenía miedo, no hablaba y tal, y ella sí que ha mantenido la historia viva de María, ¿no? Al final la pobre mujer se trastornó, pero sí que es verdad que mucha gente la recuerda eso, gritando por las calles, que cada vez que veía a un político o a un cura se les ponía a gritar y decían que había matado a su hija, ¿no? Cuéntalo de la frase que pusimos al final. La que nos dijeron en la presentación, bueno, lo cuento yo, entonces. Cuéntalo tú, que no sé cuál dices. Hubo un momento cuando estábamos es que nos han dicho tantas cosas en la presentación, no me acuerdo quién fue, tú me lo dices. Hubo un momento que ya estaba el libro prácticamente cerrado y hubo una señora que nos dijo que cuando, creo que fue la familia de María, el hijo de Carmen, que nos dijo que cuando iban las mujeres a buscar a sus hijas a las cárceles, les decían las rojas siempre encontráis a vuestros hijos, ¿no? Y era una frase tan buena que al final decidimos ponerla dentro del cómic, pese a que el cómic prácticamente estaba ya finalizado, ¿no? Fue tan potente que dijimos, nos la quedamos. Y luego hubo un detalle que nosotros no acabamos de entender cómo se movían en aquel tiempo, pues supongo que en carro o andando, lo que fuera, ¿no? Porque claro, la madre de María, a María la iba moviendo de cárcel y ella se venía a Valencia a verla, a buscarla donde fuera, ¿no? Y cuando la llevaban a fusilar, claro, nos llamaba mucho la atención porque en el libro de Manuel Girona sí que está documentado que la madre compró un ataúd y lo llevó, ¿no? Entonces, claro, nosotros estábamos como diciendo, pero esta mujer, o sea, ¿cómo ha conseguido primero enterarse, luego comprar el ataúd y tal? Y entonces hubo una persona de Sagunto que nos contó que a sus abuelos les pasó lo mismo y tal, que sí que se enteraron que lo iban a fusilar y que entonces que justo en Paterna, al lado del muro y al lado del cementerio, había un sitio donde vendían las cajas, ¿no? Y entonces sí que pudimos poner a Isabel llevando el carro y tal, porque la había comprado justo al lado, es decir, no la había tenido que llevar en carro ni nada, justo allí, ¿no? Y incluso nos llegó a enseñar el recibo, que lo tenía guardado el de su abuelo, ¿no? Y entonces, claro, todas esas cosas pues hacen crecer la historia. Tenía yo aquí apuntado, presidente, María son todas las mujeres. Sí, exacto. Es lo que queríamos hablar de esto. Pero claro, independientemente de eso, una de las cosas que supongo que también, por lo que estáis diciendo, habrá sido muy cambiante es la elección de los personajes, el cómo centraros en qué personaje lleva la voz cantante, porque al final la obra es coral. Sí. La obra es completamente, empieza evidentemente centrada en María, pero va creciendo en esa coralidad tanto de la propia historia de los personajes que aparecen como de esa coralidad simbólica alrededor de todas las mujeres. ¿Cómo fue ese nacimiento, ese ir focalizando los personajes de la obra? Sí, además me gusta mucho porque hay un momento que esta expresión me gusta mucho, ¿no? Hay un personaje que se come a otro. No hay un personaje que es tan potente, ¿no? Porque María es evidentemente la protagonista, pero hacia el final del relato la madre va cogiendo tanta fuerza que se va comiendo a María, ¿no? O el rebollo, hay momentos que tiene una aparición espectacular, ¿no? O incluso el abogado Barrachina, ¿no? Sí que es verdad que eso. Bueno, intentando equilibrar que no se te vaya de la línea argumental principal, que no se te alejen demasiado las subtramas. Esto es muy técnico, pero están las tramas y las subtramas, intentando que las subtramas nunca estén demasiado alejadas de la trama principal para que el lector, que me ha pasado con algunos libros que he leído, o cómics o películas, que de pronto la subtrama se aleja tanto que hay un momento que dices, pero me interesaba más, vuelve a aquello que me interesaba más, ¿no? Entonces yo intento mantener esa distancia de una manera que siempre en algún momento la jabalina vuelva a aparecer para que el lector se vuelva a coger a su protagonista, ¿no? Entonces simplemente es intentar no alejar demasiado las cosas e intentar dándole, hay una máxima también en narrativa que es que todo secundario tiene que tener su momento estelar, ¿no? Entonces hay que buscar en qué momento le puedes dar a tus secundarios su momento de fuerza y de aparición. Sí, además
lo de la aparición de la madre casi más hacia el final del libro, sí que es verdad que coincide, claro, en el momento en que encarcelan a María, ¿no? Entonces también es una forma de mostrar que, claro, que a María la encierran, entonces María se queda sola y a María la hacen desaparecer, ¿no? Entonces es una forma también de que, aunque ella sí que sale y la sacas en la cárcel y tal, sí que es la madre la que, moviéndose para intentar salvarla, pues eso, adquiere más protagonismo en ese momento. Sí, porque hay un momento en donde realmente María está en la cárcel. Claro. Ya prácticamente no podéis narrar la historia de María, sino darle toda la contextualización que hay a esa historia, ¿no? Estáis narrando con un personaje desaparecido. Sí, exacto. A ver, sí que se podía porque sí que había momentos en que, no me acuerdo dónde lo leí, sí que explicaban lo que pasaba en las cárceles, pero era de una crueldad tan grande que dije, lo podríamos mostrar y recrearnos en esas situaciones de extrema violencia y desagradables, ¿no? Pero como somos autores que tendemos a no mostrar, sino dejar que el lector piense y participe, entonces preferimos dejamos algunas pinceladas. Ya te imaginas lo que está pasando ahí dentro y nos centramos ahora en otro personaje porque eso, la línea argumental va un poco mejor por ese otro personaje. Sí, es darle los detalles, porque sí que es verdad que lo que dice Miguel Ángel, el tema de la cárcel, claro, cuando yo leí toda la documentación sí que le dije a Miguel Ángel, ostras, es que el tema de la cárcel da para hacer 4 o 5 páginas sin texto, es decir, de todas las barrabasadas de la cárcel y tal, pero al final es lo que dice Miguel Ángel, nos pareció un poco demasiado, entonces, pero sí que todas esas cosas que leímos sí que hemos intentado reflejarlas en esas 2 páginas de la cárcel, que además, como has visto, la estructura de las viñetas son los barrotes, y sí que hay, pues eso, están los váteres desbordados, están que comen de los cubos la poca comida, las palizas que les dan, que duermen amontonadas, pues todas esas cosas sí que están reflejadas, pero solo con imagen, un poco para lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Para que ya luego el lector o la lectora se interese por eso y indague más. Hay otro aspecto que también muy interesante en toda esta construcción, es que, claro, detrás hay un contexto histórico y, como tú bien decías, hay que mantener esa equidistancia para que el contexto histórico, en este caso tan potente, no te quite la historia. Pero vosotros sí que intentáis mantener un equilibrio de, sin llegar a contar la historia, sí que estás dando siempre pistas de cuál es la situación que estaba pasando, ¿no? Cómo manejas ese hilo tan fino, ¿no? De jugar a decir lo que está pasando sin caer en el didactismo ni en contar más historia de la que hace falta, pero sí dar ese contexto que es necesario. Yo creo que todo es ritmo narrativo. Todo lo que llegue un momento en que haga que la lectura empiece a ser tediosa, creo que hay que eliminarlo. ¿No? Me ha pasado con muchísimos cómics, ¿no? Que están en un ritmo muy bueno y de pronto me aparece una página súper grande explicándome todo eso. Me rompen el ritmo, ¿no? Entonces yo trabajo mucho sobre los ritmos narrativos y trabajo mucho sobre la musicalidad que hay detrás de las historias, y en cuanto noto que algo está frenando ese ritmo narrativo, que el lector ya ha entrado, ¿no? Porque lo que me comentan muchos es, lo he leído de una sentada, no lo podía dejar de leer. Esto está muy estudiado, donde tú vas metiendo las cosas para que vayan encajando y tal. Y supongo que todo viene un poco de, pues lo que decía al principio, ¿no? De haber visto, haber leído mucho y de mucho oficio detrás de no sé, es como un sentido, ¿no? Percibir cuando estás siendo un plasta, ¿no? Entonces, cuando lo percibes, dices, vale, hay que podar, hay que quitar, hay que eliminar. Esto se puede contar solo con 2 frases. Buscar muy bien las palabras que vas a utilizar para que la información llegue exactamente donde tiene que llegar. Que hay un trabajo detrás de condensación muy trabajado, ¿no? Igual que con el día 3, ¿no? Y también tienes la experiencia de los anteriores. Sí, y respecto al contexto, fue muy curioso también porque cuando empezamos a hablar con la gente de Sagunto, claro, todo el mundo todo el rato hablaba de la fábrica, ¿no? Entonces, claro, dices, caray, qué empeño con la fábrica, ¿no? Pero claro, cuando estudias la historia, hablas con la gente de allí, claro, te das cuenta de la importancia de la fábrica. Es decir, realmente Puerto de Sagunto nació alrededor de la fábrica, ¿no? Con todos los trabajadores y trabajadoras que estaban allí, y además también es como un elemento que está siempre presente en la historia, ¿no? Es decir, está presente al principio, que por la fábrica es por lo que María viaja de Teruel a Puerto de Sagunto, luego trabaja allí, luego además acabó siendo la única fábrica a disposición de la República para fabricar armamento y tal, y también como los obreros y las obreras se tomaron el salvar la fábrica y
el estar trabajando aunque estuvieran cayendo las bombas, ¿no? Entonces, realmente también a mí toda la historia de la fábrica en la población como elemento esencial, la verdad que me pareció muy, muy interesante. Hay una escena en María la Jabalina evidentemente previsible, que es la escena del fusilamiento. Y da la sensación de que esa fue una de las escenas más difíciles de plantear, ¿no? ¿Cómo os planteáis una escena para no caer ni en la crueldad, ni en la representación morbosa, pero sí en lo que trasladáis aquí, que es el dolor y el espanto, pero sin mostrar nada? Bueno, yo me encontré un vídeo donde había un vídeo de un documental donde la planificación del fusilamiento de las personas era muy bonito, era muy poético y tal, y tenía idea de que Cristina hiciera eso y pasó de mí, hizo lo que le dio la gana. Pero me gusta más lo que ha hecho ella que el planteamiento clásico que tenía yo. Sí, realmente fue una de las escenas más difíciles. Es decir, a mí hay varias escenas que me han costado bastante. O sea, la que más manía le tengo es la del rebollo del inicio. O sea, porque le pregunté 40 veces aquí al guionista pero no puede ser más corta, no la podemos quitar, porque me pareció una escena súper desagradable y no, o sea, vamos, que lo pasé fatal haciendo esa escena. Pero claro, la del fusilamiento, que es importantísima, sí que le di un montón de vueltas porque, claro, era muy complicada, ¿no? Y un poco lo que has comentado tú un poco, mirando también un poco hacia el día 3, que es una de las cosas que aprendimos en el día 3, es que hay veces que hay ciertos momentos duros que es mejor eso, no mostrar exactamente todo, es decir, la imagen de los cuerpos destrozados, tal, no sé qué, sino dejar a la imaginación del lector, es decir, marcar simplemente lo que ha pasado y hacer una imagen lo suficientemente poética para que pueda evocar ese momento, pero sin ser escabrosos, ¿no? Entonces, claro, para mí lo que era la imagen del momento del fusilamiento, pues eso me costó mucho de hacer, pero al final, eso, como ya veréis, pues recurría a una composición así extraña, ¿no? Luego el desarrollo de la página de al lado, que es la página, porque sí que hay un punto de la historia de María que es un poco diferente al de muchas de las personas fusiladas, y es que, claro, la única fortuna que tuvieron dentro de toda la desgracia es que por lo menos llegaron a tiempo y pudieron enterrarla, ¿no? Cosa que claro, mucha gente tiene los cuerpos en fosas, ¿no? Entonces, me parecía súper importante ese momento en el que sí que pueden recoger el cuerpo y, como se describe en los libros y tal, pues los limpiaban con algodón, les ponían ropa limpia, les tapaban la cara porque había estado desfigurada por el tiro de gracia y tal, ¿no? Entonces, esas imágenes en las que está la madre de María más las hermanas de Pedro que le están ayudando. Entonces, claro, es una imagen además de mujeres, de sororidad entre mujeres y de cuidado de María en sus últimos momentos, ¿no? Entonces, para mí esas viñetas de la página derecha son casi igual de importantes que las del fusilamiento tal cual, ¿no? Y un detalle que pusimos ya casi a última hora fue que esas son las únicas dos páginas que tienen el fondo completamente negro entre las viñetas, en las calles, porque lo habíamos dejado blanco, pero de repente le dije a Miguel, es que no, digo, voy a probar negro porque creo que tiene más fuerza, porque realmente es el momento, claro, el momento más oscuro de toda la historia, ¿no? Entonces decidimos solo esas dos páginas ponerlas con el negro de fondo. Y es además el único momento donde te permites una cierta metáfora visual, sí, que es la representación final esta. El fusilamiento. Exacto. Es el único momento, curiosamente. Sí, el único momento que la sangre... más duro, donde se juega precisamente con una metáfora visual que sí que habéis utilizado mucho antes, pero que aquí, como decías... Sí, aquí es simplemente pues eso, la combinación de la sangre, las dos monjas encuadrando el esto, ¿no? O sea, yo lo veo más como una cuestión de composición, pero sí que es verdad que eso, que la sangre atraviesa las dos páginas y sí que es como así un hilo conductor de toda la composición, ¿no? Como siempre, con una obra como estas... ¿Cómo se vive la implicación personal y emocional con la obra? Porque imagino que... Yo acabo hecha polvo siempre. Y aparte, te mira a ti, Cristina, porque claro, estamos hablando de una obra que habla de mujeres, sí, y que, como tú has dicho, habla de todas las mujeres, y siendo todas las mujeres, en algún momento tú también eres María. Sí, pero... Sí, la verdad es que al final te implicas tanto que acabas, pues eso, nos pasó con las autobiográficas, obviamente, porque lo habíamos vivido, pero luego como que lo revivimos. Con el día 3 era un estado de indignación y de cabreo constante que luego nos duró un buen tiempo también, y con este es todo, ¿no? Es indignación, es tristeza y es eso, ¿no? Es decir, jolín, es que encima veníamos de la Segunda República, que ya ahora, como cada vez que tratamos un tema te enganchas, yo ahora estoy obsesionada con la Segunda República, me lo estoy leyendo, viendo todo, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, claro, todas estas mujeres que estaban viendo todos esos avances,
que estaban en el gobierno, que estaban, o sea, que el país estaba avanzando y de repente, de golpe y porrazo, todo eso se acaba y viene viene la guerra y luego encima viene la represión. ¿Y cómo fue la represión para las mujeres? Es decir, las cosas que hacían con ellas en las cárceles y luego después, o sea, es que me parece algo impresionante, ¿no? Entonces, me parece todavía más doloroso que claro, que las personas que nos pueden contar esas historias ya están empezando a no estar. Entonces sí que me parece fundamental que todas esas historias intentemos recuperarlas cuanto antes porque se nos están escapando de las manos. Es decir, la gente que nos las puede contar de primera mano se nos está escapando, ¿no? Entonces, mis abuelos ya no están y jolín, ahora me da una rabia no haberle preguntado a mi abuela cosas, ¿no? Que me hubiera encantado saberlo de primera mano, ¿no? Entonces sí que te quedas un poco con, pues eso, hecha polvo, la verdad. O sea que ahora necesito una temporada de dibujar cosas así, o algo así. Dibujar cosas un poco más ligeras. Sí. El tuyo del cáncer. No, ese no. De hecho, ese lo he aparcado. Muy ligero no es. No, necesito hacer otras cosas más joviales. De todas maneras, también es curioso que en vuestras obras siempre hay una parte importante de el después de la obra. En el caso, por ejemplo, de vuestras obras autobiográficas, evidentemente ese después es catártico vuestro, de alguna manera es vuestra propia respuesta hacia lo que habéis hecho. En el día 3 sí que hay una respuesta inmediata de la gente que lo lee, de la gente que lo ha vivido, porque es algo que estaba cercano y esto. Pero claro, con María la Jabalina tenemos esta distancia del tiempo, de que quien interpreta esto es precisamente la gente que quiere que esta historia no se pierda. No es como el caso del día 3, que la gente lo ha vivido, lo recuerda y digamos que hay un feedback directo. ¿Cuál es el feedback que estáis teniendo, no solo por la implicación que habéis tenido con los familiares, sino qué estáis recibiendo al respecto de esta historia, que es una historia que se estaba olvidando? Bueno, yo creo que cuando te metes en algo histórico, hay una regla muy importante, que es que lo que cuentas siempre tiene que tener un reflejo inmediato en la sociedad actual. Si no, no lo cuentes, porque si no va a ser una cosa que nadie va a entender, ¿no? Y yo creo que en la época que estamos, ¿no?, con el nuevo despertar de la ultraderecha y los neofascismos y todo esto, yo creo que estas historias que recogen ese momento de libertad truncada es un poco aviso para navegantes, ¿no? Es decir, estás ahí para avisar un poco de que son capaces. Sí, de lo que son capaces y de lo que puede venirnos encima y de lo que puede venir en particular a las mujeres o a las minorías, las que sean, ¿no? Es decir, y yo creo que un poco esa es la motivación que nos lleva a enfrentarnos a una historia como María y a la memoria histórica, en este caso, en principio para que no se olvide y en otro para aviso para navegantes. Sí, y bueno, nosotros al principio lo que más nos importaba era la opinión de la gente que obviamente que conocía la historia de María, ¿no? Entonces, primero eso, Manuel Girona sí que le gustó como lo habíamos planteado y tal, entonces decíamos, bueno, pues vamos por buen camino. Y luego, por ejemplo, Rosana Corral también, que ha estudiado mucho sobre el personaje, también se lo pasamos antes de acabarlo, quiero decir que queríamos ahí asegurarnos y también nos dijo, sí que habéis entendido el espíritu de María y tal. Y luego, claro, nos preocupaba mucho la familia, obviamente, ¿no? Entonces, Miguel nos escribió el otro día que le gustaba mucho cómo había quedado el libro y luego nos ha escrito también otra sobrina nieta de otro de los hermanos y nos ha escrito, la verdad es que un mensaje súper bonito diciendo que sí que habíamos hecho honor a su tía abuela y que le gustaba mucho cómo lo habíamos reflejado y tal, ¿no? Entonces, para nosotros eso era como lo importante, ¿no? La gente que la conocía, cómo la había recibido, ¿no? Luego el resto de la gente, pues la verdad es que está teniendo un recibimiento pues espectacular. La verdad es que un poco más de lo que esperábamos, ¿no? Y os decimos en primicia que entra ya en imprenta la segunda edición, o sea que nos lo acaban de decir. Entonces, sí que es verdad que eso, que tanto el público como los medios de comunicación sí que ha habido una respuesta pues brutal, o sea, brutal a la historia, ¿no? Por otro lado también hemos tenido comentarios contrarios, ¿no? Cosa que no nos llegó a pasar con el día 3, solo nos pasó con una persona y claro, sí que te das cuenta un poco lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Cómo está la cosa de polarizada en el país ahora mismo y cómo está el odio rampante por ahí, porque es que antes de que saliera el libro ya había algunos en Twitter que nos escribían y decían que lo que estábamos contando era mentira. Digo, pues si no ha salido el libro, o sea, si no lo has leído, ¿no? Y gente que nos ha escrito incluso algún email, gente de Puerto de Sagunto,
pues eso, cercana a la historia de María, pues eso, protestando, es que lo que contáis es mentira. Digo, pues si no te lo has leído. O sea, primero el mail pedía, enviadme un libro, porque es que por lo que he oído lo que contáis es mentira. Digo, vale, pues, entonces vamos bien, sabes, ¿no? Que eso se contradice, sí, ¿no? Sí. Entonces sí que te das cuenta un poco de eso, de que estos temas realmente todavía, claro, escuecen mucho y las heridas están abiertas porque no nos han dejado cerrarlas. Es decir, que si nos hubieran dejado abrir todas las fosas, si toda la gente estuviera ya que hubiera podido enterrar a sus seres queridos, pues no estaríamos como estamos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que estamos en un momento, eso es lo que dice Miguel Ángel, que tenemos que contar este tipo de historias para que no se olviden y eso, y antes de que cambie el gobierno y los prohíban, ¿no? Porque puede pasar de todo, ¿no? Recuerdo que en esta misma aula magna Carlos Jiménez decía que qué maravilloso sería no tener que buscar estas historias. Exacto. Sino que estuvieran, primero que no hubieran pasado y segundo, Exacto. que no tuviéramos que estar buscándolas en el pasado. Yo para ya ir acabando, a mí hay una sensación que me dejan todas vuestras historias y es que vosotros nunca las acabáis, que siempre se os quedan ahí. ¿Verdad? Que las historias siguen, que son historias que de alguna manera las cerráis de cara al lector, pero vosotros no las cerráis, que las seguís ahí manejando, ¿no? ¿Eso es así? Sí, es lo que he dicho un poco antes, yo me quedo súper enganchada a las historias, es verdad, o sea, sí, o sea, siguen ahí. Sí, pero supongo que lo dices a nivel emotivo. También a las dos cosas, a nivel emotivo y a nivel de el hecho de que son historias que de alguna manera no tienen un final. Una probabilidad no tiene final, evidentemente. El día 3 sigue lo que pasó detrás. Y María la Jabalina también es una historia en la que de alguna manera, yo imagino lo que vosotros estáis diciendo, eso que os dicen, esto lo tendría que haber puesto. Que las historias os las lleváis ahí siempre como que a lo mejor siempre podríais seguirlas, ¿no? Sí, porque además como lo que provoca cada libro es que empieces, claro, te inviten a festivales, te inviten a las charlas, te inviten a tal. Entonces, claro, a cada sitio que vas conoces nuevas historias, conoces nuevos puntos de vista, gente que interpreta las cosas de una manera que tú no te habías dado cuenta y cosas así, ¿no? Entonces, realmente vas, lo que tú dices, ¿no? Las historias siguen como creciendo, que claro, que tienes que hacer un esfuerzo para decir, vale, en la segunda edición no meto 20 páginas más porque no puede ser, ¿no? Pero claro, tienes que hacer ese esfuerzo de decir, vale, el libro está acabado y está acabado, no retoco nada más, ¿no? Pero sí que la historia sigue creciendo. Sí, yo creo que también tiene que ver con que contamos como pedazos de vida en un momento concreto de héroes anónimos, ¿no? Héroes que no tienen más remedio que convertirse en héroes porque circunstancias de fuera les obligan a ser héroes, ¿no? Que son los personajes que a mí más me gustan, ¿no? Y supongo que por eso tengo un problema con los superhéroes porque no son personas normales, son personas muy especiales, ¿no? Entonces yo creo que cuando reflejas pedazos de vida, yo creo que tienes que tener una cosa muy muy clara, que es que dar la sensación de que hay vida ahí, ¿no? Hay muchos trucos narrativos para dar esa sensación, ¿no? El in media res y cosas así que hacen que tú tengas la sensación de que existe todo un universo detrás de ese libro, ¿no? Y eso me gusta mucho lo que has dicho porque esa es la sensación que da, ¿no? Que va más allá del libro, ¿no? Hay más historia ahí que se ha quedado fuera. Pues igual que si un amigo te cuenta una cosa, sabes que hay muchas historias detrás de ese amigo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también en la forma, primero en cómo elegimos nuestros héroes y segundo en cómo construimos esa especie de pedazo de vida de esas personas. Sí que ha habido varias personas que os han dicho que querían que fuera más largo. Digo, hombre, tú no sabes lo que cuesta dibujar 50 páginas más, ¿no? Pero sí que recortar es difícil. Yo creo que María la Jabalina forma parte, lo habéis dicho vosotros, ¿no? De esos personajes a los que la historia arrasó, que fueron protagonistas de la historia a su pesar. Sí. Y que luego además la historia nunca se acordó de ellos. Porque la historia con mayúsculas no está escrita con las historias con minúsculas, por desgracia. Solo son los héroes, los que pasan a la historia son justamente los que no la han sufrido, ¿no? De alguna manera. Exacto. En ese sentido yo creo que María la Jabalina es un libro necesario para recordarnos que la historia está escrita de historias pequeñas. Exacto. Y eso es fundamental. Yo no sé si los que estáis aquí en la sala, después de todo esto que han contado, pues es el momento de aprovechar que los tenemos aquí y hacer preguntas. Espera, porque creo que hay un micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Este cómic tiene dos características muy claras. Primero, que habla de una historia muy dura. Y segundo, que hablo de una historia real. Entonces, a la hora de sentarse cada día, no hacer tanto el guión, sino el dibujo, ¿qué tipo de pantalla establecéis para poder cada día enfrentaros a esa dureza y a esa realidad tan cruel? Pues fácil no es, que no te lo voy a negar.
Claro, como todo también depende un poco de los días, lo único bueno que tiene el cómic es que son tantísimas páginas que más o menos el orden lo puedes decidir tú. Entonces, yo normalmente las hago siempre salteadas, en esta sí que he intentado ir más por orden, pero sí que es verdad que ha habido días que había ciertas páginas a las que no me podía enfrentar. Y eso me ha pasado también con los libros anteriores. Entonces, como ya me conozco, o sea, si llego y me bloqueo con una cosa, digo no, o no solo me bloqueo, sino lo que tú dices, que tienes un mal día, no estás bien, pues no estás para dibujar esa página, obviamente, ¿no? Entonces te pasas a unas páginas más sencillas, las de diálogos y tal, entonces sorteas el temporal por ese lado y luego ya te enfrentas otro día, ¿no? Y sí que es verdad que las páginas difíciles hay ciertos días en los que ya sabes tú y dices, hoy me enfrento a esta, ¿no? Y no sé, es como una sensación, ¿no? De decir, hoy sí que estoy en el tono adecuado para enfrentarme a este reto, ¿no? Y a grandes rasgos, yo creo que tiene que ver un poco también con el activismo y la política, ¿no? Quiero decir, nosotros somos personas que entendemos que el mundo no va bien, está la cosa muy mal, y entonces entendemos que desde una posición muy humilde, pero personas que tienen cierto margen de influencia, aunque sea muy, muy pequeño, pero tienes cierto margen de influencia, y sobre todo para que no se apoderen del discurso otras personas, que lo que estamos viendo es el apoderamiento del discurso. Por ejemplo, la palabra libertad es una palabra ensuciada ahora mismo, es una palabra sucia que ha ensuciado a una persona, ¿vale? Eso es porque esa persona ha cogido el discurso de esa palabra, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es que intentamos que se oigan otros discursos que no sean solo esos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el activismo y el posicionamiento político, ¿no? Entonces, como activistas, como siempre estamos dibujando y escribiendo, no podemos ir a las manifestaciones, entonces nuestro activismo, digamos que lo hacemos con nuestras obras, ¿no? Intentamos que en nuestras obras haya cierto posicionamiento, pero no ni juzgando ni atacando, sino intentando mostrar una realidad para que la gente reflexione sobre lo que acaba de leer, ¿no? Y que lo que decía antes, ¿no? Que vea el reflejo de eso que acaba de leer, que vea el reflejo en la sociedad actual y que diga, ostras, es que no hay diferencia entre el traidor, guardia civil traidor que sale en este cómic y muchos guardias civiles que yo conozco, personas que yo conozco que harían esto en este momento, ¿no? Entonces esos reflejos hacen que tengas un posicionamiento activista. Sí, los temas son duros, pero es lo que comenta Miguel Ángel, son temas que nos tienen que motivar. Es decir, que hacer un cómic es un proceso larguísimo, a veces tedioso, muy, muy pesado, o sea que aquí la familia y la canguro de Laia y todos sabéis las horas que le hemos echado y claro, y sí que hace falta eso, muchas horas de trabajo y claro, si estás tocando un tema que ni te va ni te viene, pues la verdad es que muy motivado no estás. Pero claro, si el tema te motiva, pues te ayuda a aguantar durante todo el libro. Y claro, el activismo siempre es compromiso, ¿no? Si vas a luchar contra el cambio climático, tendrás que luchar contra el cambio climático, ¿no? Tendrás que hacer algo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Buenas. Buenas. Ya sabéis que me pasa que os veo a veces como personajes de cómic. Habéis salido tanto en vuestros cómics y en este me ha pasado algo, aparte de emocionarme como mucha gente, que te veía a ti, Cristina, como la jabalina. Chico. No sé por qué, ¿Sí? por el activismo, porque te pareces en los dibujos, por la... Pues yo pensaba que no me parecía, porque... Y no sé si a alguien le ha pasado más, pero yo lo digo y ahí se queda. Además, no sé si habéis dado cuenta... Igual al identificarte con el activismo de este personaje, igual acabaste dibujándola. ¡Mira! No. No, pero fijaos en un detalle que tiene la jabalina, que tuve un problema de estilo, ¿vale? Que sabéis que yo soy muy maniática con mi línea negra y con mi estilo y con todas estas cosas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo vi la foto de María, esos ojos almendrados que tenía tan potentes, o sea, para mí la mirada de María es lo que más me llamó la atención, ¿no? Entonces, claro, tuve ahí un conflicto porque yo siempre hago los ojos cuadrados, lo sabéis, o sea, nunca hago los ojos redondos. ¿Dónde van los ojos redondos? No. Entonces, claro... Los redondos es de perdedores. No. Los ojos redondos para los cuentos infantiles, pero que claro, que sí que es verdad que cuando hice el personaje María, digo, bueno, ¿qué hago? Y entonces al final dije, pues sí, le tengo que hacer los ojos almendrados porque no le puedo hacer los ojos cuadrados. Deciros que eso me ha costado, o sea, he tenido que hacerme un estudio de personaje bien hecho porque he sufrido una barbaridad haciendo esos ojos porque son mucho más difíciles de hacer que los cuadrados, obviamente. Entonces yo creía que eso ya lo alejaba de mi personaje, pero veo que no. A Laia le ha gustado. Muy bien, Laia, muy bien.
Pero yo creo que esos ojos es que le dan una mirada muy dulce. Y a lo mejor por ahí va, ¿no?, lo del parecido de Cristina, ¿no? Quizá. Pero empatizas emocionalmente, obviamente, con toda la historia, pero esa mirada que te atrapa durante toda la historia, porque además son personajes... Se ha hecho mucho sobre la guerra civil, pero sobre mujeres en la guerra civil, ¿no? Y entonces eso es algo que te llena mucho, que te llega muchísimo, y es la figura de la madre que decíais, ¿no?, que va cobrando ese protagonismo, y la hija y esa dignidad, ¿no? Lo que vosotros decíais de hacer un trabajo con honestidad. Es que también estás reflejando un personaje o muchos personajes con mucha honestidad, ¿no? Sí, a mí un personaje que me tocó el corazoncito desde el principio, que era Manolita, la hermana, porque claro, la hermana, sorda, y claro, que esta historia nos llegara y que hubiera una persona con una discapacidad, pues claro, dices, jolín, es que encima, o sea, claro, entonces yo a ese personaje le tengo un cariño increíble, ¿no? Sobre todo porque además luego cómo ayuda a los padres y tal, escribiendo las cartas y todo, ¿no? Entonces me parece un personaje también súper bonito, ¿no? Entonces sí que es verdad que hemos ido, lo que decíamos, ¿no? O sea, construyes el personaje de María, pero el personaje de María también se va construyendo con todos los que tiene alrededor, ¿no? Una más corta. Sento con el doctor Uriel, Paco Roca con los surcos del azar y lo vuestro. Menudo plantel. O sea, ahora sobre la guerra civil, que había un hueco ahí tremendo y se habéis llenado con una calidad tremenda. Y pedazos. O sea, enhorabuena. Yo quiero citar también el de Jaime Martín, el de Jamás tendré 20 años, que también es de una mujer anarquista y tal. Y a mí hay uno que me encanta, que bueno, el de Alta Arriba del arte de volar, por supuesto, pero a mí incluso me gusta más el Ala Rota, precisamente porque el Ala Rota habla de su madre. Yo cuando leí el Ala Rota, o sea, de verdad fue uno de esos libros que me conmovió muchísimo y me emocionó una barbaridad. Entonces, no sé, yo creo que sí que hay un conjunto. Sí, pero yo hablaba de los cercanos. De los valencianos. El triunvirato valenciano. De los valencianos, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Laia levanta la mano. Laia quiere hablar, luego le dejas a Laia. Sí, ella Hola. canta. Bueno, a mí me ha encantado escucharos, escuchar todo cómo habéis ido contando todo el proceso creativo de desarrollo de vuestra historia, de la historia de la protagonista. Y me gustaría saber, porque me imagino que en todo ese proceso, como pareja profesional, han tenido que surgir momentos de bloqueo, de conflicto, además sois pareja de convivencia, ¿no? Y creo que tiene que haber ahí una mezcla de ambas cosas, pero lo que me interesa o lo que me llama la atención para ver cómo me aclarece, en los momentos esos de bloqueo personal, cada uno con vuestra historia, pero también como pareja profesional, ¿tenéis estrategias para romper, para poder continuar? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, ya nos vamos conociendo. La que más lo sufre es Selam, porque cuando estamos en mitad de un libro, sobre todo en el momento del inicio, que estamos muy obsesionados, las comidas, cenas, quiero decir, es monotemático. Entonces, claro, eso, la pobre Selam. Lo que pasa es que a mí me hace gracia porque me recuerda mucho a las comidas y cenas con nuestros padres, que eran los dos químicos, trabajaban juntos, y recuerdo, y mi hermana Encarna, que era bióloga, y claro, recordamos esas comidas y cenas en las que era monotemático del trabajo, porque no lo puedes evitar, te apasiona y no lo puedes evitar. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Sí que es verdad que en general discutimos más en el trabajo que en casa, afortunadamente, pero hemos establecido con tantos libros, hemos establecido solo una norma, es decir, que si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, porque sí que es verdad que hay diferencias de opiniones, pues a lo mejor cómo plantea una página, cómo plantea una cosa y tal, ¿no? Entonces, la única norma que tenemos es que si el problema en el que discrepamos es una cuestión de guión o de narrativa, la última palabra la tiene Miguel Ángel. Y si es una cuestión gráfica, la última palabra la tengo yo, aunque el otro. Entonces, con esa norma más o menos nos apañamos. Pero sí que es verdad que tienes que ir un poco respetando los ritmos del otro, ¿no? Es decir, yo sé que cuando Miguel escribe, ahora que se ha puesto a escribir otro, entonces, otra cosa diferente, cuando empieza a escribir, ya sé que me puedo olvidar de Miguel Ángel, porque es que os juro que le hablo y no me escucha, o sea, es una cosa
porque se mete ahí como en una burbuja, ¿no? Y sí que es verdad que eso, que la única ventaja es que como sabemos el trabajo que le queda al otro, es decir, que claro, cuando él me pasa guión, sabe la cantidad de páginas que me quedan por dibujar, pues nos vamos haciendo turnos y nos vamos apañando y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos de tensión, porque hay momentos en los que estamos los dos agobiadísimos y los dos nos queremos ir al estudio a trabajar y no puede ser, porque hay que conciliar, ¿no? Y entonces aprovecho esta pregunta que me has hecho, porque ya que aquí hay muchas de las personas que nos ayudan, yo recupero una frase que decía Gallardo, que Gallardo también tenía una hija con autismo, y Gallardo hablaba siempre de la red de cariño, ¿vale? Entonces, al final, las personas podemos desarrollarnos personalmente y profesionalmente si tenemos una red de cariño alrededor, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos una situación familiar en la que tenemos una hija con dependencia. Entonces, nosotros somos muy conscientes de que si no fuera por el profesorado del cole, por mis hermanas, por mi madre, por nuestros padres, suegra y suegro, y por Tere, o sea, quiero decir que, y los amigos y amigas también, que miles de veces nos habéis dicho, oye, me la quedo un rato para que podáis dibujar, ¿no? Es decir, que realmente si estamos aquí es porque tenemos una red de cariño impresionante. Entonces, aprovecho este momento para dar las gracias públicamente. Que era la que quería decir. Es que nos ha dejado claro con esto ya que... Espera, pasar el micrófono a Laia un momento, que si no dice algo le raya. encantan los micrófonos. Laia, di algo. Muy bien. Vale, Laia, ya. Bueno, yo creo que no puede haber mejor broche que las palabras de Laia. Laia, ya. No puede haber mejor broche que esto. Sí, es verdad. Es el momento de, aparte, vamos a dejar las cosas claras. La gente ha venido a que le firméis el Por TVO supuesto. y estáis esperando, lógicamente, para poder firmar el TVO. Muchísimas gracias, Cristina y Miguel Ángel, por esta obra, por ser como sois y porque esperamos el siguiente TVO aquí en la NAU. Sí, Muchas gracias.